Bendiciones y saludos cordiales. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador estén con todos ustedes. Jesús nos dijo en su palabra: yo les he dado la gloria que me distes. Así que Jesús nos ha hecho partícipes de su gloria. El título del mensaje de hoy es Gloria de principio a fin. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 2 al verso 12. La gloria del hombre sencillamente no dura, pero la gloria de Dios es eterna, y Él ha designado compartir con nosotros esa gloria. Es gloria de principio a fin. Lo primero que tenemos es que los creyentes nacen para la gloria. En 1 de Pedro, capítulo 2 al 4, leemos: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, a los creyentes en Dios. Dice la palabra que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza incluye la gloria de Dios. Pero, ¿qué queremos decir con la gloria de Dios? La gloria de Dios quiere decir la suma total de todo lo que Dios es y hace. Gloria no es un atributo o característica separada de Dios, tal como su santidad, sabiduría o misericordia. Es glorioso en sabiduría y poder, así que todo lo que Dios es, piensa y hace se caracteriza por gloria. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nacimos la primera vez, no nacimos para la gloria. ¿Por qué? En 1 de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El apóstol Pedro está citando a Isaías 46 cuando dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Cualquier gloria que el hombre tenga es débil o frágil, y a la larga se desvanecerá y desaparecerá, pero la gloria del Señor es eterna. Las obras del hombre, hechas para la gloria de Dios, durarán y serán recompensadas. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero los egoístas logros humanos de los pecadores un día se desvanecerá y no se verán más. Una de las razones por qué tenemos enciclopedias es para que aprendamos de gente famosa ya olvidada. Pedro da dos descripciones que nos ayudan a entender mejor esta maravillosa verdad en cuanto a la gloria. Se describe el nacimiento de un creyente. En 1 de Pedro 1, del 2 al 3 dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo ese milagro empezó en Dios. Fuimos escogidos por el Padre. Efesios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto tuvo lugar en los profundos consejos de la eternidad, y nosotros no sabíamos nada al respecto, hasta que nos fue revelado en la palabra de Dios. Esta elección no se basó en algo que hayamos hecho, porque nosotros ni siquiera estábamos en la escena. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tampoco se basaba en algo que Dios vio que nosotros seríamos o haríamos. La elección de Dios se basó totalmente en su gracia y amor. Romanos 11, 33 al 36 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. No podemos explicarla, pero sí podemos regocijarnos en ella. Pero el plan de salvación incluye más que el amor de elección del Padre. También incluye la obra del Espíritu Santo al convencer al pecador y llevarle a la fe en Cristo. El mejor comentario de esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados, o si no, no podría haber salvación. Hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Se requiere a todos los tres para que haya una experiencia verdadera de salvación. Pedro no niega la parte del hombre en el plan de Dios para salvar a los pecadores. En 1 de Pedro 1:23 nos dice: pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro recalca el hecho de que el Evangelio fue predicado a esas personas y que ellas oyeron y creyeron. En 1 de Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El propio ejemplo de Pedro en Pentecostés es prueba de que nosotros no lo dejamos todo con Dios, sino instar a los pecadores perdidos a venir a Cristo. Hechos 2:37 al 38 dice: al oír esto, se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Dios que ordena el fin, nuestra salvación, también ordena los medios para ese fin: la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria de principio a fin. Lo primero que encontramos es que los creyentes nacen para la gloria. Lo segundo es la descripción de la esperanza del creyente. En 1 de Pedro 1, 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Para empezar, es una esperanza viva. Es una esperanza viva porque se basa en la palabra viva de Dios. 1 de Pedro 1:23 dice: pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y se hizo posible por el Hijo viviente de Dios, que resucitó de los muertos. Una esperanza viva es la que tiene vida en sí y por consiguiente puede darnos vida. Debido a que tiene vida, crece y llega a ser más grande y más hermosa con el paso del tiempo. El tiempo destruye la mayoría de las esperanzas, se desvanecen y después mueren. Pero el paso del tiempo solo hace que la esperanza del creyente sea mucho más gloriosa. Pedro llamó a esta esperanza una herencia. En 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Como hijos del Rey, participamos de su herencia en gloria. Romanos 8, 17 al 18 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Efesios 1, del 9 al 12 dice: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estamos incluidos en el último legado y testamento de Cristo y participamos con Él en la gloria. Juan 17, 22 al 24 dice: yo les he dado la gloria que me distes, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nota la descripción de esta herencia, porque es totalmente diferente de cualquier herencia terrenal. Para empezar, es incorruptible, lo que quiere decir que nada puede arruinarla, debido a que es incontaminable. Nada puede mancharla, ni restarle valor de ninguna manera. Jamás se envejece, porque es eterna, no se puede gastar, ni puede desilusionarnos de ninguna manera. En 1 de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. En el verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A esta herencia se le llama salvación. El creyente ha sido salvo por la fe en Cristo. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la conclusión de esa salvación espera el regreso del Salvador. Entonces tendremos nuevos cuerpos y entraremos en un nuevo medio ambiente, la ciudad celestial. 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pablo se refiere a esta esperanza diciendo: cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo llamó a esto la esperanza bienaventurada. Tito 2:13 nos dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué emocionante es saber que hemos sido nacidos para la gloria. Cuando nacimos de nuevo, cambiamos la gloria pasajera del hombre por la gloria eterna de Dios. En primer lugar, vimos que es una esperanza viva. En segundo lugar, somos guardados para la gloria. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. No solo que la gloria está reservada para nosotros, sino que nosotros estamos siendo guardados para la gloria. Nuestro hogar y nuestra herencia futuros están garantizados y reservados. Pero llegaremos, porque todos los creyentes están siendo guardados por el poder de Dios. La palabra que se traduce guardados es un término militar que quiere decir protegido, escudado. El tiempo del verbo revela que estamos siendo constantemente guardados por Dios, lo que nos asegura que llegaremos con toda certeza al cielo. Judas versículo 24 y 25 nos dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Los creyentes no son guardados por su propio poder, sino por el poder de Dios. Nuestra fe en Cristo nos ha unido a Él de tal manera que su poder ahora nos guarda y nos guía. No somos guardados por nuestra propia fuerza, sino por la fidelidad de Él. ¿Por cuánto tiempo nos guardará? Hasta que Cristo vuelva, y entonces participaremos de la plena revelación de su gran salvación. Esta gran verdad se repite en 1 de Pedro 1:9, que nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es emocionante saber que somos guardados para la gloria. Romanos 8:30 nos dice: y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De acuerdo a esto, ya hemos sido glorificados. Todo lo que falta es la revelación pública de esta gloria. En Romanos 8, 18 al 22 nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dios está tan seguro de que estaremos en el cielo, que ya nos ha dado su gloria como seguridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, leemos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios 1, del 13 al 14, leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La seguridad del cielo es una gran ayuda para nosotros hoy. Si el sufrimiento de hoy quiere decir que habrá gloria mañana, entonces el sufrimiento llega a ser una bendición para nosotros. Los incrédulos tienen su gloria ahora, pero a eso le seguirá el sufrimiento eterno, lejos de la gloria de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1, del 6 a 10 leemos: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. A la luz de todo esto, medita en 2 de Corintios 4, del 7 al 18, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces regocíjate, gloria de principio a fin. En primer lugar, los creyentes nacen para la gloria. En segundo lugar, vimos la descripción de la esperanza del creyente. Y en tercer lugar, Dios está preparando a los creyentes para la gloria. En 1 de Pedro 1, del 6 a 7 leemos: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Debemos tener presente que todo lo que Dios planea y ejecuta aquí es preparación para lo que tiene guardado para nosotros en el cielo. Pedro usó la palabra pruebas en lugar de tribulaciones o persecuciones, porque estaba tratando de los problemas generales que los creyentes enfrentan al estar rodeados por inconversos. El apóstol Pedro habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. En primer lugar, las pruebas suplen necesidades. La frase "si es necesario"
indica que hay ocasiones especiales cuando Dios sabe que necesitamos atravesar pruebas. A veces las pruebas nos disciplinan cuando no hemos obedecido la voluntad de Dios. En el Salmo 119, verso 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. En otras ocasiones, las pruebas nos preparan para el crecimiento espiritual o incluso ayudan a evitar que pequemos, como el caso del aguijón de la carne en el apóstol Pablo. El apóstol Pedro habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. Vemos en primer lugar que las pruebas suplen necesidades, pero también las pruebas son variadas. Pablo usó la palabra diversas, que literalmente quiere decir variadas a multicolores. Usó la misma palabra para describir la gracia de Dios en 1 de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sin que importe de qué color pudiera ser nuestro día, bien sea un lunes descolorido o un martes gris, Dios tiene suficiente gracia para suplir la necesidad. Las pruebas son variadas y Dios determina las pruebas de acuerdo a nuestras fuerzas y necesidades. Pedro habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. En primer lugar, las pruebas suplen necesidades. En segundo lugar, las pruebas son variadas. Pero en tercer lugar, las pruebas no son fáciles. Pedro nos sugiere que tomemos una actitud descuidada hacia las pruebas, porque esto sería engañoso. Las pruebas producen lo que nosotros llamamos angustia. La palabra quiere decir experimentar dolor o aflicción. Se usa para describir a nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 37 nos dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Negar que nuestras pruebas sean dolorosas es empeorarlas. Pedro habla de varias realidades en cuanto a las pruebas. Primero, las pruebas suplen necesidades. Segundo, las pruebas son variadas. Tercero, las pruebas no son fáciles. Y en cuarto lugar, las pruebas son controladas por Dios. No durarán para siempre. Duran por un poco de tiempo. Cuando Dios permite que sus hijos atraviesen el horno, Él mantiene su ojo en el reloj y su mano en el termostato. Si nos rebelamos, tal vez Él vuelva a ajustar el reloj, pero si nos sometemos, no permitirá que suframos ni un minuto más. Lo importante es que aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos y que solo Él reciba la gloria. Pedro ilustró esta verdad refiriéndose a un joyero. Ningún joyero desperdiciaría deliberadamente el precioso metal. Lo pondrá en el horno de fundición, lo suficiente solo para quitarle las impurezas. Entonces lo sacaría y haría de él un hermoso artículo de valor. Se ha dicho que los joyeros orientales dejaban el metal en el horno hasta que vieran su cara reflejar allí. Así nuestro Señor nos mantiene en el horno de sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y belleza de nuestro Señor Jesucristo. El punto importante es que esta gloria no se revelará completamente, sino hasta que Cristo regrese por su iglesia. Nuestras actuales experiencias de prueba nos están preparando para la gloria de mañana. Cuando veamos a Jesucristo, le haremos alabanza, honra y gloria si hemos sido fieles en los sufrimientos de esta vida. Romanos 8, 17 al 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto explica por qué Pedro asoció el regocijo con el sufrimiento. Aunque tal vez no podamos regocijarnos al mirar alrededor a nuestras pruebas, podemos regocijarnos al mirar hacia adelante. La expresión en lo cual en 1 de Pedro 1:6 hace referencia a la salvación, el regreso de Cristo, que se menciona en 1 de Pedro 1:6, que dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el verso 5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final.
tal como el joyero prueba el oro para ver si es oro puro o impuro, así las pruebas de la vida prueban nuestra fe para demostrar nuestra autenticidad. Una fe que no puede ser probada no es confiable. Demasiados creyentes profesantes tienen una fe falsa, y esto lo revelarán las pruebas de la vida. La semilla que cayó en terreno poco profundo produjo plantas sin raíces, y las plantas murieron cuando salió el sol. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, del 5 a 9, en la Nueva Traducción Viviente. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. El sol en la parábola representa tribulación o persecución. La persona que abandona su fe cuando las cosas se ponen difíciles solo está demostrando que en realidad no tiene ninguna fe. El patriarca Job atravesó muchas pruebas dolorosas, todas ellas con la aprobación de Dios. Y sin embargo, él entendió de alguna manera esta verdad en cuanto al fuego refinador. En Job 23:10, él dijo: mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Y así fue. Gloria de principio a fin. Los creyentes nacen para la gloria. Vimos la descripción de la esperanza del creyente. Vimos también que los creyentes son guardados para la gloria. Pero también los creyentes pueden disfrutar de la gloria ahora mismo. En primera de Pedro 1:8 dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La filosofía cristiana de la vida no es una promesa de beneficios en el futuro. Lleva consigo una dinámica presente que puede convertir el sufrimiento en gloria hoy. Pedro dio 4 instrucciones para disfrutar de la gloria ahora, incluso en medio de las pruebas. Él habló de las realidades en cuanto a las pruebas. La primera de ellas es: ama a Cristo. En primera de Pedro 1:8 les dice: vosotros que lo amáis. Nuestro amor por Cristo no se basa en la vista física, porque no lo hemos visto. Se basa en nuestra relación espiritual con Él y lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en cuanto a Él. El Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Dice Romanos 5:5: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nosotros a la vez le amamos a Él. Cuando te encuentras en alguna prueba y sufres, de inmediato eleva tu corazón a Cristo en verdadero amor y adoración. Satanás quiere usar las pruebas de la vida para hacer resaltar lo peor de nosotros, pero Dios quiere sacar a relucir lo mejor de nosotros. Si nos amamos nosotros mismos más de lo que amamos a Cristo, entonces no disfrutaremos de ninguna gloria ahora. El fuego nos quemará, pero no nos purificará. Pedro nos dio 4 realidades en cuanto a las pruebas. La primera de ellas es: ama a Cristo. La segunda es: confía en Cristo. Ahí mismo en el verso 8 dice: sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis. Debemos vivir por fe y no por vista. Romanos 8:28 nos dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Observe que no dice que vemos que todas las cosas obren para bien, sino que dice que lo sabemos. Fe quiere decir rendirle a Dios todo y obedecer su palabra a pesar de las circunstancias y las consecuencias. El amor y la fe van juntas, como cuando amas a alguien, confías en él. La fe y el amor juntos nos ayudan a fortalecer la esperanza, porque cuando hayas fe y amor, hayas confianza para el futuro. ¿Cómo podemos crecer en la fe durante las pruebas y el sufrimiento? De la misma manera que crecemos en la fe cuando las cosas parecen marchar bien, alimentándonos de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra comunión con Cristo mediante su palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que también intensifica nuestro amor.
Es un principio básico de la vida cristiana que pasemos mucho tiempo en la palabra cuando Dios nos está probando y Satanás nos está tentando. Pedro dio 4 realidades en cuanto a las pruebas. La primera de ellas es: ama a Cristo, confía en Cristo y regocíjate en Cristo. En ese mismo versículo: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tal vez no puedas regocijarte por las circunstancias, pero puedes regocijarte en medio de ellas al centrar tu corazón y mente en Jesucristo. Cada experiencia de prueba nos ayuda a aprender algo nuevo y maravilloso en cuanto a nuestro Salvador. Abraham descubrió nuevas verdades en cuanto al Señor en el monte donde ofreció a su hijo. Los 3 jóvenes hebreos descubrieron la cercanía de Dios cuando estaban en el horno de fuego ardiendo. Pablo aprendió la suficiencia de la gracia de Dios cuando sufrió un aguijón en la carne. Nota que el gozo que Dios produce es gozo inefable y glorioso. Este gozo es tan profundo y tan maravilloso que ni siquiera podemos expresarlo. Nos faltan palabras. Pedro había visto algo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, en donde Jesús conversaba con Moisés y Elías en cuanto a su propio sufrimiento y muertes inminentes. En Lucas 9, 28 al 31 nos dice: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. 4 realidades en cuanto a las pruebas: ama a Cristo, confía en Cristo, regocíjate en Cristo y también recíbelo de Cristo. En primera de Pedro 1 del 9 al 12 nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es la manera en que Dios suple nuestras necesidades. Si le amamos, confiamos en Él y nos regocijamos en Él, entonces podemos recibir de Él todo lo que necesitamos para convertir las pruebas en triunfos. Primera de Pedro 1:9. Leemos de nuevo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este versículo se podría traducir: porque ustedes están recibiendo la consumación de su fe, es decir, la salvación final de sus almas. En otras palabras, podemos experimentar hoy algo de esa gloria futura. Carlos Spurgeon solía decir: poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. No es suficiente anhelar el cielo en los tiempos de sufrimiento, porque cualquiera puede hacer eso. Lo que Pedro insta a sus hermanos que hagan es ejercer amor y fe y regocijarse, de modo que puedan experimentar algo de la gloria del cielo en medio del sufrimiento ahora. Lo asombroso es que esta salvación que estamos esperando, o sea, el regreso de Cristo, fue una parte del gran plan de Dios para nosotros desde la eternidad. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre esta salvación y estudiaron con detenimiento lo que Dios les reveló. Vieron los sufrimientos del Mesías y también las glorias que vendrían, pero no pudieron entender completamente la conexión entre las dos cosas. Dios les dijo a los profetas que ellos estaban ministrando para una generación futura. Primera de Pedro 1:10 al 12 leemos de nuevo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La verdad en cuanto a la iglesia fue un misterio oculto en el periodo del Antiguo Testamento. Efesios 3 del 4 al 6 nos dice: al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia adelante por fe y vieron, por así decirlo, dos picos de montaña: el monte Calvario, en donde el Mesías sufriría y moriría. Isaías 53 versos 5 y 7 nos dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus chagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y también miraron hacia adelante, al monte de los olivos, al monte donde Jesús regresaría en gloria. Dice Zacarías 14:4: en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aún los ángeles se interesan en lo que Dios hace en y a través de su iglesia. Primera de Corintios 4:9 nos dice: porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. En Efesios 3:10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para más información sobre la manera en que Dios está enseñando a los ángeles por medio de la iglesia, si los profetas del Antiguo Testamento estudiaron con tanta diligencia las verdades de la salvación, teniendo tan poca información, ¿cuánto más deberíamos nosotros investigar este tema ahora que tenemos completa la palabra de Dios? Vemos cómo Jesús advirtió acerca de conocer los tiempos, sobre interpretar el tiempo actual. A él le indignaba que las personas pudieran usar la razón para darle sentido a los patrones climáticos, pero no a la obra divina de Dios en la historia. Lucas 12:56 a 57 nos dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís ese tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Pidámosle a Dios que nos ayude a interpretar los tiempos, observando lo que dice su palabra, y luego juzga por ti mismo lo que es justo. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? El mismo Espíritu Santo que les enseñó a los profetas y por medio de ellos escribió la palabra de Dios, puede enseñarnos a nosotros la verdad de ella. En el Evangelio de Juan, del 12 al 15, leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es más, podemos aprender estas verdades en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Tú puedes hallar a Cristo en cada parte de las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús dijo:
En Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué delicia es hallar a Cristo en la ley del Antiguo Testamento, los tipos, los salmos y los escritos de los profetas. En tiempos de pruebas puedes acudir a la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, y hallar todo lo que necesitas para ánimo e iluminación. Si para los creyentes es gloria de principio a fin, en el momento que confiamos en Cristo, nacimos para la gloria. Somos guardados para la gloria. Conforme le obedecemos y experimentamos pruebas, estamos siendo preparados para la gloria. Cuando le amamos, confiamos en Él y nos regocijamos en Él, experimentamos la gloria en este momento actual, con gozo inefable y glorioso. Oremos. Bendito Dios, soberano Señor, santo y verdadero. Justos y verdaderos son tus juicios. Infinita es tu sabiduría. Insondables tus juicios e inescrutables todos tus caminos. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Tu palabra nos dice que nacimos para la gloria, que es una esperanza viva y es la esperanza bienaventurada de todo creyente. También somos guardados por tu inmenso poder para la gloria. También, Señor, en medio de los sufrimientos, las pruebas, las angustias, tú nos estás preparando para la gloria. Entendemos que estas pruebas suplen necesidades. Entendemos que son diversas, que no son fáciles, pero también entendemos que en medio de todas estas pruebas, tú las controlas todas. Pero tu palabra también dice que podemos disfrutar de esta gloria ahora mismo, amándote con todo nuestro corazón, confiando en Cristo, regocijándonos con gozo inefable y glorioso, y recibiendo de ti todo lo bueno que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestras familias y nuestros hijos, que todos lleguen al conocimiento de estas verdades para que disfruten de la gloria que nos diste. Y si no son salvos, ten misericordia de ellos e introduce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en sus vidas. Que sus lenguas confiesen que tú eres el Señor. En tu ira acuérdate de la misericordia. Te pedimos que tengas misericordia por Costa Rica y todos los países que sufren la devastación de esta pandemia. Sánalos, levanta la economía en los hogares y en el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.